buenas noches, queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos un jueves más a las 10:30 de la noche con un programa que nos va a hacer mucho que reflexionar, ¿no? Ya sabéis que esto es un refugio para tiempos convulsos, para hablar de Dios, sin el cual es imposible ser feliz de verdad. Y aquí estamos una vez más, una noche más reunidos, todos nuestros suscriptores, seguidores, que sois más, ya casi 235.000, se dice pronto, de muchísimos países, de Australia incluso. Me llama la atención entre los 4.500 comentarios que recibimos cada 28 días aproximadamente vuestros, que hay personas de australianos, que hay ingleses, que hay franceses, italianos y por supuesto hispanoamericanos, ¿no? Así que, sin más preámbulos, voy a dar paso a nuestra invitada especialísima de esta noche, María Dolores García Mascarell, que es la presidenta, nada más y nada menos, que de la UCAN. Muy buenas noches, María Dolores, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias por vuestro interés de entrevistarme, aunque yo me parece mi vida también poco relevante. Pero bueno, a vuestra disposición para dar testimonio de la fe en Jesucristo. Bueno, gracias a ti, porque nos has abierto las puertas de la UCAN, porque además estuvimos allí, tuviste la deferencia y la paciencia de explicarnos y de mostrarnos toda la universidad, esa espléndida universidad que tenéis en ese antiguo convento, ¿no? Sí, monasterio de monjes jerónimos en su origen. También después estuvieron más de 100 años los jesuitas y también han estado algunas monjas mientras restauraban su convento, un par de órdenes religiosas. También ha sido sede del seminario, o sea que ha sido un lugar siempre, pues como poco, de oración y sacramentos, de vivencia de fe. Bueno, es impresionante, ¿eh? Cuando te aproximas a la UCAN, ver ese antiguo monasterio, hoy convertido en universidad, próspera universidad. ¿Cuántos alumnos tenéis, por cierto? Pues alrededor de 22.000. Alrededor de 22.000 alumnos. Sí, entre presenciales y títulos online también, que también tenemos algunos. Sí, unos 22.000. Recordábamos el pasado 18 de enero, María Dolores, a tu esposo fallecido, José Luis Mendoza, el gran artífice de la UCAN, de este milagro universitario de la educación, y además es que me encanta porque es la UCAN, y yo creo que es la única universidad que lleva el apellido de católica. La verdad es que el Papa San Juan Pablo II escribió una constitución apostólica donde se permitía que los laicos también pudieran poner en marcha universidades católicas con el visto bueno del obispo diocesano. Hasta entonces pues eran o conferencias episcopales, obispos, órdenes religiosas, pero el Papa con esta constitución apostólica abrió la puerta a que también el mundo de los laicos pudiera participar de esta misión de la Iglesia, porque la universidad, recordemos, nace del corazón de la Iglesia, es una obra del corazón de la Iglesia. Bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, eso yo no sé si son tópicos, son realidades. Es verdad que bueno, a mí he tenido la fortuna de haber sido la esposa de José Luis. Hemos tenido 43 años de matrimonio, hemos disfrutado mucho de los dones de Dios en nuestra vida, pero bueno, yo no sé si soy una gran mujer, lo que sí es verdad que he sido una mujer que por fortuna, pues Dios me ha tocado junto con Él y la vivencia de la fe pues te llena de alegría la vida, te llena de sentido. Entonces pues yo pienso que el grande ha sido Jesucristo en medio de nuestras vidas. Entre esos dones a los que hacía referencia María Dolores están esos 14 hijos. Pues sí, el Señor nos bendijo con 14 hijos. Lo curioso es que cuando éramos novios cada uno teníamos de referencia la familia de la que veníamos. Él eran 2 hermanos y quería tener 2 hijos. En mi familia éramos 4 y yo quería tener 4. Me parecía perfecto lo que vivía y él lo que había conocido. Y hasta discutíamos con eso, y fíjate, pero luego al final, cuando conoces el amor de Dios, el Señor te sella en el corazón su generosidad, su Espíritu Santo, pues te das cuenta de que es mejor que Él sea el que planifique tu familia, y como a Dios nadie le gana en generosidad, pues ha sido generoso con nosotros dándonos esta gran familia.
Fíjate que ahora que la familia que está en crisis en la sociedad actual, que es la verdadera célula de la sociedad, o debería serlo, ¿verdad? Donde todos nos hemos educado cristianamente, en los valores. Vosotros sois el paradigma, ¿no? de la familia que, bueno, reza unida y que lucha unida y que está, pues, persiguiendo un mismo camino, ¿no? Que es Dios, ¿no? Sin el cual es imposible ser feliz de verdad, ¿no? Y en ese sentido no os habéis librado de sufrimientos, de obstáculos, de persecuciones, de todo tipo. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque llegar hasta aquí ha sido una auténtica carrera de obstáculos. Pues sí, la verdad que sí, desde el primer momento en que, bueno, no solo desde que comienza la UGAN, ya desde antes, pues José Luis era un poco un empresario, gestor en el mundo de la enseñanza. Comenzó con un centro de rehabilitación donde él veía que faltaban profesionales para atender las necesidades de los enfermos, de los niños paralíticos cerebrales, y veía que hacía falta una formación que él, bueno, pues se lanzó a poner en marcha junto con una institución que había en Madrid, que todavía quedaba de los tiempos de Franco, que era la Institución Nacional de la Sanidad. Entonces, pues organizaron unos cursos para formar a maestros, enfermeros, en temas como psicomotricidad, en temas de trastornos de lenguaje, y todo con el fin de ayudar a esos niños que estaban en el centro de rehabilitación. Así comienza él buscando profesorado para organizar esos cursos, esa enseñanza, y así fue adquiriendo durante unos años en que vio que la necesidad de solicitar la creación de una fundación para darle, pues, un mayor respaldo a este trabajo que ya venía haciendo. Entonces solicitó la creación de la Fundación Universitaria San Antonio, que fue aprobada bastantes años antes de que se pusiera en marcha la universidad. Ya con la fundación se fue desarrollando enseñanza. Luego hubo un paréntesis en que nos marchamos de Familia en Misión a República Dominicana, y a la vuelta fue cuando tuvimos conocimiento de esta Constitución Apostólica, y el obispo diocesano, José Luis, le pidió que si respaldaba esta posibilidad de llevar la formación al mundo universitario, de que la Iglesia tuviera una palabra hoy día en el mundo de la cultura, en el mundo de la universidad. Entonces el obispo, pues, se tomó un tiempo de oración y meditación y tal, y pues le dijo: sí, José Luis, adelante, eso es de Dios. Y ahí arrancó. Bueno, desde el primer momento hubieron muchísimas dificultades, porque claro, esto no lo entendía nadie, como es lógico, porque ¿qué hace un laico montando una universidad católica? No había precedentes, simplemente estaba que, bueno, que por los acuerdos Santa Sede Estado Español, pues el Estado se había comprometido a respetar las instituciones de enseñanza de la Iglesia. Por aquel entonces, con un poquito, algunos meses de adelanto, también don Antonio Cañizares en Ávila, él como obispo había constituido la Universidad Católica de Ávila. Entonces estábamos ahí las dos diócesis pendientes, y bueno, hubo un informe del Consejo de Estado con el cual, pues sí, le daba el respaldo de legalidad a que se pudieran constituir las dos universidades católicas. Comenzó Ávila, comenzamos nosotros, y un tiempo después la Católica de Valencia también. Qué bárbaro. Y estuvisteis, me dices, porque vosotros pertenecéis al camino neocatecumenal, ¿verdad? Efectivamente, nosotros de novios hicimos las catequesis iniciales del camino neocatecumenal. Él no pudo completarlas en un primer momento porque tenía la mili pendiente, y nada, y luego ya a la vuelta nos casamos, las retomamos las catequesis, y bueno, y ya toda nuestra vida de familia se ha desarrollado, pues, en el seno de una comunidad donde celebramos la palabra, donde celebramos la Eucaristía, donde tenemos una convivencia un domingo al mes, y siempre, pues, acudimos en familia con los hijos. Bueno, ahora ya en mi comunidad ya todos los hijos son mayores, están casados, pero a lo largo de los años, pues es muy bonito, pues, llevar a los hijos, que participar en los laudes, cantando, y bueno, y los hijos son testigos de que sus padres no son unos raros, sino que hay más familias que están viviendo lo mismo, porque claro,
el ser cristiano te lleva a, de alguna manera, pues hablar con ellos, hacerles ver que hay unos límites, que no podemos hacer lo que nos da la gana porque nos puede dañar. Entonces, pues siempre lo típico, ¿no? Pues en mi clase todo el mundo llega a las tantas de la madrugada, pues no sé cuánto. Entonces en la comunidad veían que, bueno, pues todas las familias estábamos más o menos en la misma sintonía. Y eso les llevaba, bueno, pues a aceptarlo, a no sentirse bichos raros en medio de sus compañeros de clase. Me has quitado la palabra, bichos raros iba a decir, efectivamente, no sentirse así, ¿no? Pero eso siempre queda, ¿verdad? Esa etapa de formación en el seno de la familia, la educación católica de unos padres a sus hijos, el aprender a vivir. Yo me imagino, claro, yo soy familia numerosa, pero claro, no tengo 13 hermanos, pero 14 hermanos, eso tiene que enriquecer un montón, ¿no? Tienes que aprender una cantidad de valores ahí ya que luego puedes aplicar también al ámbito universitario, ¿no? Pues sí, la verdad que yo muchas veces lo reflexionaba. Ahora ya pues están casados, ya están prácticamente todos fuera de casa, pero conforme crecían, digo, yo me daba cuenta, digo, si es que hay cosas que no había que explicarles, que tenían que compartir. O sea, yo recuerdo cuando tocaba el cambio de temporada de ropa, estaban todos deseando a ver qué le daban de algún mayor, a ver qué les iba a tocar, ¿no? Entonces, pues es como una lección aprendida. Luego, pues las adolescencias, pues a lo mejor con los mayores te toca un poco más de combate, pero luego los mayores son tus aliados con respecto a los pequeños, porque yo recuerdo, pues uno de mis hijos mayores, pues cuando ya tenía 20 años o así, vino a su padre y a mí a darnos las gracias por haber sido firmes con él y no haberle permitido pues irse por ahí un fin de semana completo y esas cosas, ¿no? Y nos daba las gracias. Dice, os doy las gracias porque yo veo ahora a algunos de mis amigos que están muy perdidos y gracias a vosotros, bueno, y también gracias a que ellos también pues viven la fe y están en el seno de la Iglesia con una vida de sacramentos, ¿no? Y de oración. Pero es cierto que una familia numerosa ya de por sí pues tiene muchas ventajas. María Dolores, hay muchas madres de familia que nos escriben mensajes, muchísimos, cientos de mensajes, que están muy preocupadas porque tienen a hijos metidos en la droga, porque tienen a hijos pues que se plantean poner fin a sus vidas, desesperanzados, madres que están sufriendo lo indecible, como me imagino que tú como madre también has sufrido y sufrirás porque a tus hijos no los dejas de querer nunca y yo creo que los quieres cada día más. ¿Qué les puedes decir a estas madres, ¿no? que están buscando consuelo, ¿no? Aquí en la Huerta de Murcia, bueno, quizá en más sitios, hay un refrán que decimos, hijos criaos, mis males redoblaos. Porque no porque los hijos crezcan dejas de sufrir también con sus sufrimientos, con sus cruces y con... Entonces, pues yo creo que en la historia de la Iglesia Dios nos ha dado ejemplos de personas, ahí están los santos, ¿no? Y yo creo que a las madres nos toca ser Santa Mónica. Y yo recuerdo también que le oía a un catequista, dice, llega un momento en que en vez de ir detrás de los hijos a hablarles de Dios, hay que ir a Dios a hablarles de los hijos. Porque es verdad que Dios no falla, el que confía en el Señor no queda defraudado. Y esa oración Dios la escucha, no cae en saco roto. Y la intercesión de la Virgen, lo mismo. Esa es mi experiencia, que es verdad que ha habido hijos que han pasado por sufrimientos gordos, también por enfermedades que parecían de muerte. Y yo he visto cómo Dios ha actuado, cómo Dios nos ha protegido del demonio, cómo Dios nos ha salvado. En fin, que ahí tenemos un papel las madres de hacer de Santa Mónica que no podemos olvidar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque yo soy el vivo ejemplo de cómo las oraciones de una madre pues han servido para que yo volviese al redil, ¿no? Yo tuve una educación católica en el seno de la familia, pero luego me fui alejando de Dios, ¿no? A estar 15 años sin pisar un confesionario, pero mi madre, y mi padre también, pero mi madre jamás se dio por vencida, rezó lo indecible y al final acabé creyendo en la comunión de los santos. Pues es verdad, a mí también en mi adolescencia me tocó hacer un poco el camino de ida y vuelta, porque yo recuerdo cuando estaba en COU, pues era estábamos fascinados con los ecos del Concilio Vaticano II, entonces había pues sacerdotes que llamamos curas progres y nos hablaban de comunidad, de compartir los bienes, de todo este lenguaje. Cuando acabó el curso,
pues este sacerdote colgó la sotana. Y entonces nos quedamos todos así, pero bueno, ¿qué pasaba, no? Entonces, aparte de que ya la adolescencia de por sí es un momento difícil, y yo también hubo un punto, digo, bueno, pues no sé yo si esto... Y me aparté un tiempo, también fue breve, gracias a Dios, porque conocí a José Luis. José Luis siempre ha tirado mucho de mí, gracias a Dios, y gracias a él pues no me desvié totalmente. Estuve un tiempo fuera de la iglesia, sin ir a misa también, pero bueno, gracias a Dios, pues, y ya que lo puso a él en mi vida, pues pude rápidamente retomar mi vida de fe. Además, él decía, cuando empezamos a vernos y a quedar y tal, decía yo, bueno, mi novia tiene que frecuentar, tiene que ir a misa conmigo, tiene que tal. Y yo decía, digo, madre mía, vamos a ver. Pero al final es que es verdad que lo que en la familia y en tu infancia se siembra en tu corazón, aunque de momento parece que hay un tiempo en que no se riega y se seca, al final está ahí y florece, porque el Espíritu Santo en nuestro corazón nos sella la verdad, y cuando te la encuentras, pues tu corazón la reconoce. Tú lo sabes muy bien, lo has vivido en primera persona, María Dolores. Una cosa es llevar la cruz con Cristo y otra cosa muy distinta es llevarla sin Cristo, porque de la cruz no se libra nadie. Efectivamente, además, mira, el sacerdote que nos casó, pues él siempre le gustaba soltar una frase de vez en cuando en sus homilías, decía, el que busca un Cristo sin cruz se va a encontrar con una cruz sin Cristo. Porque vemos a un Cristo sin cruz, nos creemos que todo puede ser vivir de la resurrección y vivir entre las nubes. No, el día a día pues tiene el sufrimiento. Y al final el sufrimiento es lo que nos ayuda a darnos cuenta que somos criaturas, que somos limitados, y que es Dios el que todo lo puede con nosotros, que tampoco Él quiere poder nada sin nosotros, pero lo que podemos hacer es gracias a que Dios está con nosotros. Y esa cruz pues nos descubre nuestras limitaciones, nuestra incapacidad de sufrir. Tenemos que pedirle a Dios que nos conceda capacidad de sufrimiento en el día a día. A mí de lo que es la cruz, una cosa que me gusta muchísimo es que la cruz es de cada día. No puedes ponerte a pensar en lo que te va a pasar el año que viene o el mes que viene, o si tienes una enfermedad que va a pasar. No, hoy Dios te da la fuerza para el sufrimiento que hoy tienes. Entonces, Señor, ¿hoy puedo con el sufrimiento? Pues sí, estás tú conmigo, y hoy no se hace la cruz pesada, es ligera. Pues ya está, no hay que plantearse nada más, porque cada día va a venir la gracia. Va a venir la cruz y va a venir la gracia con esa cruz. Qué gran verdad, ¿eh? Hay que pensar en el aquí y el ahora. No estar siempre, oye, ¿y mañana qué pasará? Y no sé qué, sino vivir, ¿no? Y dar gracias a Dios por cada día que nos da, de poder llenar las manos, ¿no? Fíjate, has tocado un tema que no está de moda, que es el sufrimiento, y que al mismo tiempo constituye una gran paradoja humana. Es decir, ¿cómo es posible? Explícanos, María Dolores, y además tu nombre acompaña, la Virgen de los Dolores, ¿cómo es posible ser feliz en medio del sufrimiento? Pues yo por lo menos mi experiencia, la experiencia de la fe, la experiencia que hemos vivido en mi familia, es precisamente pues eso que te comentaba. Al relativizarnos tanto lo que son nuestras fuerzas, no tienes más remedio que agarrarte a Jesucristo. Te pongo un caso concreto. Yo tengo una hija que tiene una enfermedad seria que ha estado en algún momento, más de una vez, muy cerca de la muerte. Y eso nos ha llevado pues a un sufrimiento muy intenso, de verla muy enferma, de verla ingresada con unos dolores terribles, con morfina en vena, que además me decía, mamá, a mí esto no me quita los dolores, yo es como si estuviera medio borracha, pero los dolores no me los quita. Entonces eso nos unía en una oración intensa a toda la familia. Entonces, es verdad, el sufrimiento estaba ahí, pero también, como era una ocasión de acercarte tanto a Dios, es que Dios te daba un consuelo que te llenaba de esperanza. Y decía, yo sé que Dios de aquí va a sacar vida para nosotros. ¿Cómo lo hará? Pues no lo sé, pero sé que lo hará. La fe me dice que Dios lo va a hacer. Y es verdad, pues las veces que ha estado tan malica, pues Dios la ha sacado para adelante, y sobre todo la primera vez, que es la que más nos impactó,
pues después Dios le ha permitido una vida no ha podido tener, tuvo una hija, no ha podido tener más familia, pero pues es una mujer que Dios la ha curtido en esa enfermedad, en ese sufrimiento, y que también es un testimonio. Entonces veo cómo es un aporte en mi familia de ver cómo pues ahí, en medio de la cruz, en lo más doloroso de la cruz, Dios se hace presente, no quitándote el sufrimiento, sino dándote esa fortaleza y llenándote de esperanza para ver que Él va a actuar, como así lo hace. Nunca nos deja de Porque lado. a mí me consta, María Dolores, y lo sé por ti, bueno, pues que sois una familia que habéis sufrido mucho, que habéis sufrido, pues eso, enfermedades de vuestros hijos, pero que habéis salido adelante con la gracia de Dios, nunca mejor dicho, y poniendo los medios humanos. Vuestra vida no ha sido en absoluto fácil, sino todo lo contrario, una vida, pues eso, dura, muy dura. Sí, bueno, hemos tenido muchas experiencias en las que, pues eso, tanto se acontecía el sufrimiento como Dios se manifestaba también. Entonces, pues en ese sentido de enfermedades, pues sí, son unos cuantos hijos con enfermedades graves, enfermedades incurables, enfermedades que van acompañadas de dolor también. Pero bueno, también el Señor nos ha ido poniendo en el camino, pues médicos, personas que nos han ayudado, que nos han ayudado a sobrellevar, a superar esas situaciones y a tener una mejoría que permitan tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, tengo un hijo, lo conoces, que está... Sí, estuvo aquí en Refugio Zabala TV. Estuvo aquí, sí, Dio es su verdad. testimonio. Sí, Y pues él muchísimos comentarios. sí le surgió una enfermedad autoinmune, una espondilitis anquilosante, que también otros dos hijos también la tienen, pero él es que fue un brote muy rápido y muy grave, que en poco tiempo acabó en silla de ruedas. Pues bueno, pues también el Señor puso personas en el camino que pudo tener un diagnóstico rápido, porque a veces son enfermedades que cuestan, porque la gente con un dolor de espalda tal acude a un traumatólogo y no es el especialista indicado, tiene que ser un reumatólogo, pero hasta que los traumatólogos caen en la cuenta, pues a lo mejor pues pasa tiempo, ¿no? Entonces con Pedro ya tuvimos la fortuna de que enseguida fue diagnosticado y bueno, después de bastantes meses de recuperación, de tratamiento, pues ahora está muy bien. De momento no ha necesitado, que pensaban que a lo mejor iba a necesitar un tratamiento de unos fármacos biológicos que son inyectables y tal, de momento no lo está necesitando y ha podido reincorporarse al seminario con algo de retraso, pero bueno, ya está allí en el seminario, que está muy contento y muy ilusionado con que un día llegue el momento de la ordenación sacerdotal. Cuánto me alegro, de verdad, qué majo, tienes un hijo majísimo. Conozco a Pedro, bueno, y a algunas de tus hijas también, puedo decir lo mismo. Pero sois un ejemplo, de verdad, como familia, de cómo yo el primero, a veces me quejo por tonterías y te das cuenta que hay personas que están sufriendo mucho más que tú, pero que son felices, son capaces de sonreír. Tú, por ejemplo, ahora, antes has estornudado porque estás constipada. Y estás haciendo ahora Creo que estoy saliendo, pero conversación. nunca te puedes fiar. Creo que estoy saliendo del catarro, pero nunca se sabe. Sí. Oye, me comentabas antes, María Dolores, que habías estado en la República Dominicana. Sí, cuando hubo un momento en que el Papa San Juan Pablo II pues pidió familias dispuestas a irse a evangelizar a cualquier parte del mundo. Entonces, en un primer momento iba a ser en lugares donde no hay presencia de la Iglesia Católica, que también sigue yendo familias a lugares así, pero también después pues a zonas que aunque ya habían recibido la evangelización, como República Dominicana, pero bueno, algunas zonas concretas donde pudiera la presencia de 2 o 3 familias pues echar una mano en la evangelización, ¿no? Entonces fue en enero del 91, nos envió el Papa, en un envío de más familias a distintas partes del mundo, concretamente a República Dominicana. Fuimos 3 familias, una familia de Tarazona, otra de Calahorra, bueno, aunque toda la vida han vivido en Madrid, y nosotros, de aquí de Murcia. Entonces estuvimos un tiempo en República Dominicana
Y bueno, yo esa experiencia fue estupenda. Yo siempre he dicho que a mí Dios me llevó al trópico para tener una experiencia de desierto, porque ahí fue donde pues yo realmente comencé a descubrir lo que había en mi corazón y cómo yo era muy exigente con todos y muy poco conmigo. Y bueno, y toda una serie de riqueza, de dones que hubo, que Dios nos dio. Fue una experiencia muy bonita donde pudimos ver cómo, lo que comentabas tú de la comunión de los santos, también los hermanos que viven la fe en República Dominicana, cómo rezan unos por otros, cómo se ayudan unos a otros, cómo verdaderamente se dan los dones del Espíritu Santo, cómo las familias, los matrimonios se abren a la vida, cómo se da el perdón, en fin, que fue un tiempo estupendo, para nosotros fue un tiempo estupendo. Que vimos el fruto. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Estuvimos, pues, fuimos en los primeros días de enero, no sé si fue el 2 o el 3 de enero, fue el envío del Papa. Fuimos enseguida con el fin de ir buscando casa y colegio para los niños, que pensamos que era mejor que acabaran el curso. Y ya nos quedamos un tiempo, José Luis y yo, porque había mucho trabajo de evangelización allí. Y bueno, ya nos incorporamos en el curso 91-92 con toda la familia, que además fue curioso porque el 1992 era el 500 aniversario del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Entonces allí la cosa estaba muy dividida, porque había quien no nos perdonaba a los españoles, que si habíamos robado el oro, habíamos matado a los indígenas y no sé cuantísimas cosas, que yo siempre decía, bueno, mis antepasados está claro que no fueron porque yo he nacido en España, a lo mejor fueron los vuestros. Sí. Pero bueno, eso, como pasan estas cosas, son cosas que más bien se atizan desde la política, que la gente del pueblo pasa de todo eso. A nosotros, pues sí, la verdad, a nosotros la los leyenda hermanos, negra, sí. Que nada tiene que ver con la realidad, con la verdad histórica. A nosotros los hermanos dominicanos nos ayudaron siempre muchísimo. De hecho, una persona que habló con los catequistas de la nación, los responsables, y entonces le dijo, mira, una mujer soltera que tenía su trabajo, dijo, mira, estoy dispuesta a irme con ellos, a ayudarles, y se dejó su trabajo y se vino gratuitamente a ayudarnos a nosotros. Y bueno, y se lo he agradecido toda la vida de todo corazón, porque nosotros llegamos allí y no sabíamos ni que no se podía beber agua del grifo, no se puede, hay que hervirla, tal. Y nos facilitó totalmente nuestra incursión, nuestra inculturación ahí en el mundo de la República Dominicana. Y de hecho, bueno, yo digo que es mi mejor amiga, porque ya después hemos mantenido ese contacto y ha venido a muchas de las bodas de mis hijos. Ahora está en misión precisamente en Tierra Santa, en la Domus Galilea, en la casa de convivencia. Está allí, sigue dando su vida. Y yo le digo, Dominga, se llama Dominga, que en la vejez seguirás dando fruto. Y bueno, rezo por ella y ella reza por nuestra familia porque ha visto a mis hijos crecer y nos quiere muchísimo también. Y además son una familia que son varias hermanas consagradas, son vírgenes consagradas y son una familia también maravillosa, que Dios ha bendecido mucho. ¡Qué maravilla, María Dolores! Nos retrotraemos al 18 de enero y a los días anteriores al fallecimiento de tu marido, José Luis Mendoza, el gran artífice de la UCAN, del milagro universitario de la UCAN, o el instrumento, mejor dicho, ¿no?, de Dios para hacer realidad ese proyecto maravilloso que es hoy la UCAN. Y cuéntanos un poco, ¿no?, cómo fueron los últimos momentos de José Luis. Pues, a ver, a principios del 2020 le diagnosticaron cáncer de colon, estadio 4, un cáncer ya muy grande a punto de obstruirle el intestino, ya con metástasis en hígado, en pulmón. Entonces, ya cuando se descubrió, era una situación muy grave y además tuvo la circunstancia de que una infección por una bacteria que es gravísima, Staphylococcus aureus se llamaba, creo,
Y bueno, que le dije, cuando también le diagnosticaron la bacteria, le dije, vamos, se lo dijeron con posterioridad a superarlo, que a su edad, vamos, de cada 10 personas que cogen esa bacteria, 8 morían. Pero bueno, la superó y lo operaron. Aquí en Murcia aún no había ningún robot Da Vinci, entonces fuimos a Madrid, lo operaron allí, la operación fue muy bien, luego tuvo tratamiento de radioterapia, coincidió que estaba en ese momento, los inicios de la pandemia, cuando se decretó el confinamiento, estábamos en Madrid, él se estaba recuperando de la cirugía y bueno, nos quedamos un tiempo porque le tenían que poner quimioterapia, entonces bueno, pues estuvimos un tiempo allí y también fue otra experiencia pues fuerte, ¿no? Porque, o sea, el diagnóstico era pues para durar unos meses. Pero bueno, por las circunstancias y por el buen hacer de los médicos, pues se recuperó, superó toda esa primera etapa, aparentemente las pruebas daban que estaba superado, pero bueno, sabemos que es una enfermedad que es muy complicado y José Luis además tenía mucha fortaleza porque él era un hombre muy aficionado al deporte y él no Sí, perdona, bueno. muy aficionado al deporte, sí. Era un atleta además, ¿no? Sí, sí, De joven. exactamente, exactamente. Y hacía gimnasia todas las mañanas, o sea, él en la casa hay un sótano y él pues allí tenía su bicicleta, su cinta, pesas, él todas las mañanas hacía gimnasia y se encontraba siempre muy bien. Y de hecho cuando superó esta primera etapa pues se le veía con fortaleza y eso. Pero bueno, volvió una segunda metástasis que era ya en peritoneo y entonces pues ya muy difícil, esa zona es una zona muy poco irrigada, como llega poca sangre, pues aunque tú pongas quimio en sangre, pues no llega con facilidad. En fin, que ya era una etapa complicada. Y bueno, y ya en el verano anterior ya tuvo una infección de orina, tuvo un antibiótico que después se vio que era resistente, pero bueno, como no le hicieron pruebas primero para ver cuál era el adecuado, pues ahí esos días, claro, el sistema inmune al final, si tiene que acudir al cáncer, tiene que acudir a la infección, pues la infección te puede llevar más rápido. En fin, que ahí ya tuvo un deterioro importante. Y bueno, ya pues fue acabando el año, ya la Navidad ya estaba muy débil, ya no tenía fuerzas, pero él tenía, en esa debilidad, tenía una intimidad con el Señor, todos los días nos juntábamos la familia a rezar el rosario y de hecho lo rezábamos por la mañana y por la tarde, y aunque él muchas veces estaba en la cama porque no tenía fuerzas para salir, pues venía también mi cuñado Vicente, mi cuñada, algunos sobrinos, o sea, nos juntábamos allí, bueno, parecíamos una comunidad rezando el rosario y bueno, pues siempre al acabar el rosario cantábamos la Salve Cartagenera. Él tenía una gran pasión, devoción por la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cartagena, donde él pues pasó su infancia, su juventud y donde siempre volvía a reencontrarse con la Virgen de la Caridad y sobre todo en Semana Santa. Entonces, pues nada, él siempre, el rosario quería acabarlo con la salve cantada. Y siempre su final era ¡Viva la Virgen de la Caridad! Sacaba fuerzas donde no tenía para pegar ese grito y lanzar un ¡Viva la Virgen! Y entonces, pues nada, eso fue ya poco a poco. Y ya la verdad que el último día ya veíamos que ya se le alteraba todo, las pulsaciones, la tensión, ya entraba en una etapa que, bueno, que nos dijeron que ya estaba entrando en agonía y tal, pero bueno, él siempre había querido estar consciente, no quería una sedación, quería estar rezando con No nosotros. quiso una sedación ni nada, él asumió su sufrimiento Sí, y sí, nos pidió a los hijos que le acompañaran, que rezaran con él, que le ayudáramos a morir. Y bueno, pues entonces estuvieron toda la madrugada allí mis hijos y bueno, y era como
como la oración del huerto, uno dormido en un sofá, otro en un sillón, porque es verdad que las fuerzas, pues... Claro. Pero siempre estaba alguno con él y conmigo rezando a lo largo de la noche, ¿no? Luego por la mañana, un sacerdote muy amigo nuestro de la comunidad neocatecumenal, lo llamé y le dije: Padre Tomás, si quieres verlo, ya entra en agonía, si quieres verlo, está consciente, pues vive cerquita, digo, acércate. Entonces vino y entonces además le trajo el sacramento, la unción de enfermos, que hacía un par de días también se la había administrado otro sacerdote. Pero bueno, se la volvió a administrar y ya no podía ni tragar ni nada, claro. Entonces le puso una gotita de la sangre de Cristo con una jeringa, es lo que pudo, y pudo recibir la unción de enfermos. Y nada, pues fue todo el día continuando con el rezo, todos los hijos, uno por uno, los hijos políticos, todos fueron hablándole, despidiéndose de él ya cada vez tenía menos fuerza. Y bueno, hay una anécdota, no sé si debo contarla. Bueno, mi hija María, Sí, claro que sí. mi hija María tenía el contacto, el teléfono personal del que en aquel momento, o sea, el teléfono móvil del que en ese momento era el secretario personal del Santo Padre. Entonces le llamó y le dijo: rezar, dile al Santo Padre que rece si puede por mi padre, reza tú también, dice, está agonizando. Y entonces el Papa le llamó y pudo hablar con el Papa, y el Papa le dijo que rezara por él cuando se fuera, que rezara, que intercediera por él. Y bueno, y así poco a poco se iba apagando. Llegó un momento que ya solo faltaba, que estaba volviendo de Madrid en el tren, el sacerdote que había sido su confesor a lo largo de los últimos años. Pues nada, pues llegó, entró corriendo por la parte del jardín de la casa, llegó y nada, y pudo apenas ya la oración y la bendición, que no sé exactamente cómo es, que están los sacerdotes autorizados en el nombre del Papa en el momento de que una persona está falleciendo, sí, concederle las indulgencias plenarias. Y entonces pues fue eso, rezamos todos el Padre Nuestro y expiró. Así que yo no tengo pruebas ni dudas de que el Señor todo ese día lo hizo para que tengamos ese sello en el corazón de que se lo ha llevado con él. Pues digo, yo no tengo pruebas, pero es que Dios se manifestó de tal manera, bueno, aparte que casi fue un consuelo muy grande. Dentro del dolor de que se va el esposo, de que se va el padre, pues fue un consuelo muy grande. Y luego también... Pero fíjate, yo te agradezco infinitamente, de verdad, María Dolores, que hayas hablado de este tema, que es un tema doloroso, que, bueno, pues que hayas reabierto un poco la herida, pero porque yo creo que es importante, ¿no? Que las personas, tantas personas como nos están viendo ahora, sepan que sois personas de carne y hueso, que tenéis vuestros sufrimientos, que habéis sufrido mucho durante toda esta vida para llegar hasta aquí, que seguís sufriendo, porque nadie se libra tampoco del sufrimiento. Y de verdad creo que es una postura muy, muy generosa por tu parte, y yo te lo agradezco de todo corazón. Y yo estoy convencido también, ¿no? José Luis era un hombre de una disciplina férrea, desde su más tierna infancia y juventud, diría yo, ¿verdad? Muy disciplinado, tanto para los deportes como sobre todo para sus relaciones con Dios. Eso que te decía a ti cuando erais novios, ¿no? Es verdad. Pero tú tienes que ir a misa, tú tienes que frecuentar los sacramentos. Es verdad, sí. Pues la verdad que sí, que yo creo que le ayudó también sus padres. Mi suegra era una mujer muy religiosa. Me contaba mi cuñado Vicente una anécdota, que los domingos por la mañana los despertaba a ellos: venga, que vayáis a misa. Y, oye, tú siempre nos mandas a misa, pero tú no vas. Dices que cuando vengo yo ya vengo de escuchar la primera misa, que a lo mejor era a las 7 de la mañana. En aquella época había misas muy temprano, y era una mujer muy religiosa y sí que les inculcó. Luego también, pues José Luis, el tiempo de la primera infancia estuvo con las Hijas de la Caridad, y eso él siempre lo ha recordado, como que las monjas le mostraron a la Virgen María, y ese amor y esa Virgen María que nos muestra a Jesús. Y luego también, bueno, pues él
siempre fue un hombre muy de estar cercano a la Iglesia. Después estaba en la congregación mariana con los jesuitas. Era una persona inquieta, siempre buscando a Jesús en los distintos carismas y también pues en el camino neocatecumenal, que hubo un momento en que como no pudimos terminar de hacer juntos las catequesis y se tuvo que ir a terminar la mili, pues tampoco terminaba de entender aquello, y es verdad que era un momento, eran acabando los 70, que se veía como una cosa rara, eso de una comunidad, eso de una gente que se pone en un salón allí a rezar aparte del templo grande, ¿no? Pero la verdad que para nosotros también ha sido un don muy grande. Ahí es donde al final pues estás escuchando la palabra con una asiduidad, estás recibiendo los sacramentos y es pues es una escuela de cristianismo, una escuela de fe donde bueno, pues aprendes a perdonar, a pedir perdón, que en eso también a mí me ayuda mucho José Luis. Él se lo encontraba hecho y yo digo, jo, yo qué orgullosa soy, que me cuesta mucho trabajo pedir perdón, pero él y tenía muy presente eso de no irte, que no se ponga el sol en vuestro enojo, que nos pudiéramos reconciliar si habíamos tenido cualquier discusión, pues que nos pudiéramos reconciliar y pedirnos perdón. Y la verdad que eso ha sido lo que ha ido construyendo el matrimonio, porque al final, bueno, pues los enamoramientos de los primeros momentos están muy bien, ayudan mucho a iniciar una relación, pero luego el amor crece con la raíz del perdón, si no, no crece. Si no, no crece. Es verdad, así es. Y él era perseverante, era, ¿verdad?, disciplinado, era una persona y luego muy mariana. Sí, desde luego, él ya te comentaba eso, ¿no? Que le marcó mucho las Hijas de la Caridad con el cariño, el amor a la Virgen de la Medalla Milagrosa y luego pues su patrona de Cartagena y su cofradía. Él estaba en la agrupación de los Portapasos de la Piedad. Tengo fotografías de él cargando el trono de la Virgen y bueno, eso a él todos los lunes santos no fallaba, pasara lo que pasara, era algo que llevaba grabado en el corazón de poder ir y participar en esa religiosidad popular que tanto los papas siempre han dicho que hay que apoyarla, que hay que volcarse con ella porque son las manifestaciones de nuestra fe en medio de la calle, en un mundo que ahora mismo le da la espalda a Dios y que siempre ha sido una ocasión. A mí mi madre me ha evangelizado llevándome a las procesiones en mi pueblo y me decía, mira, tal, y me explicaba, y la procesión del silencio y el Cristo yacente y tal, y con todo eso a mí me iba transmitiendo la fe. Entonces, pues, él valoraba mucho esa religiosidad de las procesiones, la valoraba mucho, sí. ¿Él conoció a Juan Pablo II? Sí, él tuvo muchos encuentros, yo estuve en algunos, pero todos los años en Roma antes se hacía un encuentro de universidades católicas y siempre el Papa hacía después los recibía a los que habían participado en esas jornadas y entonces sí, él tuvo ocasión de tener unos cuantos encuentros. Yo también, alguno con él, pero con el Papa Juan Pablo II yo creo que fueron 10 o 12, porque era todos los años, sí, alguna vez se hizo en Castel Gandolfo porque lo hicieron en verano y otras allí en el Vaticano, en la Basílica de ¿Y qué San te Pedro. comentaba él de Juan Pablo II o de San Juan Pablo II ya? Sí, bueno, a ver, no hay mucha ocasión de ponerse a hablar despacio con un papa cuando es un besamanos, ¿no? Pero José Luis es verdad que siempre... ¿Qué impresión le dio? Sí, pues un hombre de gran espiritualidad y gran fortaleza. Y José Luis le pedía, rece usted por esta universidad. Esta universidad es una universidad muy pequeñita, pero yo creo que a los ojos de Dios es una gran universidad. Digo, mira que eres osado. Así le decía, sí. Pues así es. Y me imagino que debió impresionarle también la mirada de Juan Pablo II, Sí, ¿verdad? sí, Esa sí. mirada Sí. azul de lago que Esa te profundidad, parecía que te sí. traspasaba. Además es que ha sido el Papa, nosotros nos casamos el 21 de octubre del 78 y entonces fue, no sé, algún día antes fue nombrado Papa y algún día después fue cuando su toma su comienzo del papado.
Entonces, pues es que ha sido el Papa de mi matrimonio, de todo el tiempo en que fueron naciendo nuestros hijos, pues para nosotros un regalo grandísimo ha sido San Juan Pablo II. ¿A Benedicto XVI le conocisteis también? Sí, Benedicto XVI además, pues es que tuvimos un gran privilegio. Siendo cardenal Ratzinger, estuvo con nosotros en la universidad. Sí, porque hicimos un congreso, era aquí obispo diocesano don Manuel Ureña, y entonces estábamos organizando un congreso de Cristología, y don Antonio Cañizares, que también teníamos una gran relación con él, que aquí fue administrador apostólico un tiempo, pues nada, pues habló con el cardenal Ratzinger entonces, y porque claro, él tenía sus dudas, esta universidad tenía poquito tiempo, pero Antonio Cañizares le animó a que viniera y participara, y fue un regalo, estuvo con nosotros aquí varios días en Murcia, en nuestra región. La clausura del congreso pues la hicimos en Caravaca, ya como preparación del año jubilar, que iba a comenzar poco después, y tuvimos ocasión bueno, José Luis conducía, él iba en el coche sentado al lado, yo detrás, y de conversar con él, fue un regalo grandísimo. Él nos invitó en la universidad, él decía, mira, está muy bien, porque claro, siempre repetimos, hay que educar en valores y virtudes cristianas. Decía, está muy bien intentar educar y transmitir valores y que la gente descubra las virtudes cristianas. Dice, pero hay que procurar que el joven tenga un encuentro personal con Jesucristo. Hay que buscar espacios donde se dé esa posibilidad de que el joven se encuentre con Cristo, porque ahí es donde va a ser salvado, en ese encuentro con Jesucristo. Y nada, pues así estamos, haciendo lo que podemos, lo que buenamente podemos, porque al final es Dios el que tiene que hacer la obra. Y la verdad que tenemos en las titulaciones, tenemos un módulo que se llama Educación Integral, donde tenemos asignaturas de teología, doctrina social de la Iglesia, ética, bioética, pues además de muchos cursos que hacemos, por ejemplo, educación afectivo-sexual, tan necesario hoy día. Claro. Siempre, pero bueno, hoy día como todo se pone manga por hombro, pues la gente anda muy desorientada, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, luego convivencias también, peregrinaciones. Ahora, con motivo del año jubilar, pues estamos organizando, aparte de un par de grandes viajes, bueno, no sabemos los grandes que saldrán, pero de ir a Roma, que quiero decir. Pero aparte de eso, pues por facultades haremos una caminata hacia la catedral con los alumnos para entrar por la Puerta Santa y poder ganar las indulgencias, y bueno, pues ahí les explicaremos. La verdad es que muchas cosas no las vemos, y de vez en cuando Dios nos permite ver los frutos de su obra en los jóvenes, que al final, pues una universidad no es universidad si no hay alumnos, y son esos jóvenes los que vemos que Dios los quiere, Dios los ama y quiere que conozcan a su Hijo Jesucristo, y cómo el corazón les desborda de amor por ellos. Entonces, pues de vez en cuando el Señor nos permite ver algunos frutos. Y es que me estoy acordando de un amigo de mi hijo Pedro, un seminarista, que él, bueno, pues por las circunstancias de que, bueno, pues él en su familia no había tenido una transmisión de fe ni nada, o sea, él vino aquí a estudiar, muy buen muchacho, muy buen estudiante, y aquí pues empezó a conocer, empezó a ir a misa, y bueno, pues ahora mismo está en el seminario, está feliz, muy contento. Y nada, mi familia... Qué bueno. Oye, María Dolores, ¿tú tienes idea más o menos, a lo mejor te pongo un aprieto, ¿tú tienes idea de cuántos alumnos han pasado por la UCAN desde su fundación? Pues el otro día me decían que se habían graduado más de 100.000. Puede ser. ¿Más de 100.000? Sí, pueden ser. Son ya 28 años. Qué bárbaro, sí. Esos son 100.000 almas. Sí. A ver... Luego pasa como todo, uno pasa por la Universidad Católica, a lo mejor la Universidad Católica no pasa por él, si la gente a veces... Bueno, todo queda, sí, es verdad. Esa semilla la habéis sembrado ahí. Sí, aquí tenemos precisamente, el capellán siempre dice, nosotros pegamos el disparo, que aunque no caigan, el perdigón va en el ala. El perdigón va en el ala. Está muy bien eso. Sí. Esa metáfora está muy bien, brillante. Sí. Y es verdad, ¿eh? Oye, yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que José Luis, ahora razón de más todavía, pero entre sus santos preferidos estaba el Padre Pío, ¿no? Sí.
Bueno, yo es que no te puedo decir que José Luis tuviera un santo preferido, ¿eh? Pero sí que es verdad que el Padre Pío lo llevaba muy dentro, quizá también por ser más reciente, porque estuvimos en la canonización, y sí. Estuvisteis en la canonización en el año 2002, estuvisteis en Roma. Sí, sí, sí. Creo que fue apoteósico aquello. Aquello fue, de bueno, gente. era impresionante, no cabía un alfiler. No cabía un alfiler en Roma, fue impresionante, sí. La verdad Dicen que, claro, el Padre que fue Pío... la canonización, la ceremonia de canonización, dicen, más multitudinaria en la historia de la Iglesia. Me lo creo, porque el Padre Pío, aparte, claro, al ser italiano, pues toda Italia es que se volcaba, lógicamente, más todos los que estábamos deseando de fuera también ir. Y sí, fue de verdad. Nunca he sabido yo las cifras, pero no me extraña que fuera la más multitudinaria, porque era todo, por supuesto, la plaza, la Vía de la Conciliación, en las calles adyacentes, era tremendo, sí, sí, sí. El Padre Pío le enseñaría a él, sería un buen maestro para él de sufrimiento, claro. Claro, claro, ya lo creo, madre mía. Padre Pío que estuvo crucificado, ¿no? De amor a Jesús, ¿no? En Sí, esta sí, tierra, ¿no? sí, sí, a mí me Bueno, pero a lo impresiona. mejor ahora están arriba juntos. Pues yo creo que sí, que yo pienso que sí, que Dios tiene que permitir que cuando llegue el día en que podamos reencontrarnos. Yo, fíjate, muchas veces pienso, digo, yo tengo una ganas de volver a ver a José Luis, cuando vuelva me va a decir, yo estoy con Jesucristo, déjame que yo estoy con Jesucristo. Bueno, si Dios, por su infinita misericordia, ¿verdad? Podemos ir al cielo algún día, pues ahí nos daremos cuenta realmente, ¿no? De que solo Claro, Dios basta, ¿no? efectivamente. De todas formas, si aquí también Dios nos concede disfrutar aquí de la comunión de los santos, pues allí, pues más todavía, seguro. Dios nos va a conceder disfrutar de su amor y del amor entre los hermanos, ¿por qué no? María Dolores, no puedo terminar esta conversación, que no entrevista, porque es una conversación cordial, donde a mí lo que me gusta verdaderamente es que tú das tu testimonio, se ve tu lado humano, de persona, ¿verdad?, que sufre y de persona que ama y... Es decir, eres la presidenta de Eurocamp, pero eres ante todo una persona, ¿no? Y una hija de Dios. La verdad es que yo querría que les dijeras algo a los jóvenes. Esos tantos jóvenes que estás acostumbrada a ver cada día en la UCAN, pasar por ahí. Hay muchísimos jóvenes, tú lo sabes mucho mejor que yo, que sufren una gran desesperanza hoy día. Hay cosas de las que no se hablan, ¿no? De las jóvenes que ponen fin a su vida porque no tienen, pues, una esperanza, ¿no? Porque no tienen a Dios, no tienen un asidero al que agarrarse. ¿Qué les dirías a tantos jóvenes, como también nos están viendo ahora, y que, bueno, no acaban de encontrar un sentido a su vida, ¿no? Sí, a ver, es verdad que la fe es un don y muchas veces uno dice, pues yo qué hago si no creo en nada, si dónde pongo mi esperanza, ¿no? Pero yo sí que invito a los jóvenes a decirles que ellos tienen una verdad grabada en su corazón, son imagen y semejanza de Dios. Dios los ha creado con un amor inmenso a cada uno, aunque por uno solo ya hubiera enviado a su hijo a la muerte, por uno solo ya hubiera resucitado a su hijo y le hubiera dado todas las gracias que es capaz Dios de darnos, que son infinitas. Estamos en una generación que por un lado vemos el sufrimiento de los jóvenes, por otro lado nos quieren presentar a esa juventud como una juventud pasota, que le da todo igual, pero no es verdad. De hecho, lo hemos visto con ocasión del sufrimiento de la gota fría de Valencia, como ha sido la juventud la que se ha volcado, la que se ha olvidado de sí misma y se ha ido a ayudar. Pero es verdad que llevamos grabados todos en el corazón la verdad que nos dice Jesucristo, que el que pierde su vida la encuentra, el que renuncia a sí mismo, Él le da el 100 por 1. Entonces, esas son verdades que todos llevamos dentro. Por eso hay tantas asociaciones de voluntariado que están llenas de gente sin fe, pero que descubren que encuentran ahí un poquito de felicidad en entregarse a los demás. Entonces yo, de verdad, invito a los jóvenes a invocar a Dios, aunque no crean en Él, porque Dios
no deja defraudado a nadie. Y cuando en algún momento se vean en un límite que no saben cómo salir, e invoca a Dios, que Dios escucha y no te deja de su mano, no te va a dejar de su mano nunca. Muy bien, María Dolores, yo creo que estas palabras no caen en saco roto, como tú decías antes con las oraciones, ¿verdad?, de una madre. Y de verdad yo te agradezco de corazón la generosidad que has tenido de abrirnos las puertas de la UCAN y las puertas de tu alma también, y de tu intimidad, y de esos momentos tan dolorosos, ¿no?, con la pérdida, que es la ganancia, por otra parte, de José Luis, que yo no tengo la menor duda tampoco de que estará allá arriba, ¿verdad?, porque fue un hombre bueno, fue un buen padre de familia y entregó su vida pues a los demás, ¿no? Y yo creo que eso Dios lo tiene muy en cuenta. Yo siempre digo, no nos vamos a salvar por nuestras buenas obras, nos vamos a salvar por las buenas obras de Jesucristo. Con que nos dejemos, nos agachemos y nos pongamos debajo de su manto, yo creo que nos vamos a colar, porque Dios es una misericordia tan inmensa que salvo que nos opongamos, verdaderamente nos opongamos, porque uno se puede oponer a recibir la gracia y puede negarse y puede... Claro, el para eso demonio somos libres, claro. Claro, efectivamente. Pero yo creo que Dios, bueno, tiene un corazón de padre inmenso y que a poco que le invoquemos nos va a dejar pasar junto a Él y junto a su Hijo. Y yo sí que quiero agradeceros, José María, a toda la familia, la labor que estáis haciendo. Quiero agradecerosla y animaros a que sigáis, porque creo que es un aporte en este mundo tan desierto, de que de vez en cuando se encuentra uno con esa gota de agua que calma la sed del que más lo necesita. Todos vuestros vídeos, todos vuestros mensajes, todas las conversaciones con el padre Javier Luzón a mí me ayudan mucho también, a toda mi familia. En fin, que os lo agradezco lo que estáis haciendo muchísimo, no solo yo, como ya sabéis. Bueno, la UCAN es un gran refugio y aquí también tienes tú tu refugio y todos nuestros familiares del refugio en estos tiempos, ¿no?, de desesperanza, que estamos ya hartos de oír malas noticias. Bueno, pues también, Dios existe y nos alegra la vida y quieres que seamos felices aquí también, en la tierra, ¿no? A pesar de lo que tú decías, del sufrimiento. Sí, y además ahora pues estamos en este año jubilar, en este jubileo de la esperanza, pues yo creo que Dios quiere llenar nuestros corazones de esperanza y que podamos transmitirla también a todos los que tenemos alrededor. Muy bien, María Dolores, voy a despedir el programa, quédate con nosotros. Bueno, queridos amigos, yo creo que la palabra que ha pronunciado María Dolores es clave y resume esta conversación: esperanza. Esperanza en Dios. Es decir, ya sé que, lo sé por vuestros comentarios, que muchos de vosotros estáis sufriendo, que tenéis muchos problemas. Me gustaría contestaros a todos, pero es que no doy abasto, no puedo, pero os contesto desde aquí. Estáis en nuestras oraciones cada día en la Santa Misa, en el Santo Rosario. Encomendamos a todos los familiares de Refugio Zabala, pues no podemos nombrarlos a todos, evidentemente, ¿no? Pero es verdad, María Dolores, yo creo que este vídeo lo vais a ver mucho, vais a reflexionar sobre el sentido del sufrimiento, sobre algo que no está de moda, sobre algo que es una gran paradoja humana, pero que cobra todo el sentido para los hijos de Dios. Saber, bueno, pues que tenemos obstáculos, pero que Dios, por su infinita misericordia y con su gracia, podemos salir adelante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido José Luis Mendoza constituye un paradigma, ¿no?, del hombre luchador, del hombre sobre todo que ha confiado en la gracia de Dios y que aunque hubiera veces que no hiciera su voluntad, como el común de los mortales, sin embargo luchaba siempre por hacer la voluntad de Dios, jamás se rendía, y cuando se equivocaba, porque todos nos equivocábamos, se hincaba de rodillas en el confesionario y le pedía perdón a Jesús de corazón. Y vuelta a empezar, con esperanza, con alegría. Esa es la clave, lo decía María Dolores. María Dolores, buenas noches, que Dios os bendiga a todos, que bendiga a la UCAN, que siga dando mucho fruto en las almas, que falta hace entre los jóvenes, y siempre adelante. Buenas noches y muchas gracias.